Buenas noches, cordial saludo. El día de hoy nos encontramos para hacer un conservatorio eh, del grupo 1233 del curso de Psicología Política en la etapa 2, Fundamentación Conceptual. El grupo está conformado por Jefferson Pinzón, Jamie Vallejo, Sofía Muñoz, Ingrid Guerra y Lisette Castro. Para este conversatorio tenemos tres preguntas. La primera es se entiende como por psicología política, cuál es el objeto de estudio de la psicología política, cuáles son los temas de análisis principales y líneas de investigación de la psicología política. Bueno, me gustaría iniciar a mí, soy Sofía, y para iniciar voy a citar a Saucedo 1996, con lo que dice, la psicología política tiene una corta historia, pero un largo pasado. Bueno, se comprende que la psicología política es un campo interdisciplinar que estudia la relación entre fenómenos psicológicos y fenómenos políticos. Surge de un diálogo en donde la psicología social y la ciencia política tienen cierto interés en comprender cómo las personas perciben, actúan, sienten y se organizan frente al poder, frente a la autoridad y a la vida en comunidad. Respecto a su objeto de estudio, este se debate desde hace muchos años y se debate en fenómenos centrados en el poder, en la participación, la ideología y las creencias colectivas. Se debate también sobre el comportamiento político formal. Dentro de esto se entiende el voto, las campañas y los partidos. Es una acción colectiva y también lo que hoy se llama política cotidiana. Y sus temas de análisis y principales líneas de investigación son la memoria histórica y trauma psicosocial, los efectos de guerra y desplazamiento y la construcción de ciudadanía. Estos se destacan en un plano internacional en donde se habla de percepción de los líderes, comportamiento electoral y la acción colectiva. Muchas gracias. Hola, yo soy Ingrid y bueno, frente a esta primera pregunta, yo entiendo la psicología política como una rama de la psicología que busca comprender cómo se relacionan las personas con el poder, la autoridad y las decisiones colectivas. Es decir, cómo lo político influye en la mente y el comportamiento y al mismo tiempo cómo los ciudadanos participan, opinan y actúan en la vida política. Bueno, en cuanto a esa primera pregunta de la que hablaba mi compañera, viene siendo ese puente en lo que nosotros pensamos, sentimos como personas y lo que pasa también en esa vida política y social. Nos ayuda la psicología política a ver y a entender también esas emociones, esas creencias y también muchas veces esos miedos que influyen en la forma en que nosotros participamos de ella y nos relacionamos con ese poder o nos organizamos como comunidad. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo quiero hacer una breve citación de Greenstein, pues él habla de que la psicología política es una disciplina referida al compromiso de componentes psicológicos y que está relacionada con una conducta política humana, igualmente aplicando conocimiento psicológico y que pues esto se ve en relación a lo psicológico y el contexto social. Bueno, a mí me gustaría pues aportar un ejemplo en cuanto a lo que han expuesto los compañeros, donde pues la psicología estudia pues ese tipo, la psicología política estudia pues las emociones colectivas. Y doy un ejemplo es de cómo cuando se presentaron las manifestaciones sociales que fue a nivel nacional, cómo esas emociones colectivas se volvió entre miedo y desesperanza y cómo los jóvenes hicieron su participación en la política. Entonces, la psicología política, siento que su objeto de estudio es cómo nuestras emociones permiten hacer una participación ciudadana con movimientos sociales, liderazgo, ideología, o sea, etcétera. Para nuestra segunda pregunta, tenemos de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Eh, La forma en que puede contribuir va muy de la mano con la psicología comunitaria, porque ambas buscan superar el individualismo metodológico y promover la participación. La psicología política se centra mucho en reconocer a los sujetos como actores sociales conscientes de transformar una mirada hacia procesos colectivos, como lo mencionaste anteriormente. Y pues en las comunidades esto significa que se debe promover la participación ciudadana, el empoderamiento, la memoria colectiva y la resignificación del dolor compartido. Esto es lo básico para construir un tejido social. Muchas gracias. Bueno, respecto a cómo esta disciplina puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios, yo creo
que es muy útil porque ayuda a entender cómo se construye la confianza, la participación y la organización entre los ciudadanos. Esto aporta herramientas para promover la cooperación, la resolución pacífica de los conflictos y, como lo decía nuestra compañera Sofía, el empoderamiento comunitario. En cuanto a esa reconstrucción del tejido social, también permite que las personas cuestionen esas relaciones de poder que los afectan como comunidad y encuentren ese tipo de estrategias colectivas para transformar sus realidades. Bueno, yo considero que la psicología política y propiamente el rol del psicólogo como tal, como agente de transformación social, pues permite una interacción y una articulación de esos aspectos psicológicos en pro del contexto social y la realidad que se esté viviendo. En ese sentido, podemos ver cómo se interactúa la comunidad y pues los procesos políticos del contexto. Bueno, yo del trabajo pasado veía lo del YouTube, el video de YouTube donde el conflicto armado afectaba a una gran parte de la población colombiana y lo relacionó pues a esta pregunta de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios y creo que juega un papel muy importante porque le da a la comunidad una oportunidad para tomar ese liderazgo y convertir digamos, ese dolor que pasó toda la población donde fue afectada por el conflicto armado y hacer una reparación colectiva, donde las mujeres hicieron una comunidad y se unieron y peleaban y luchaban por sus hijos. Entonces, la psicología política dentro de lo comunitario juega un papel importante porque pues le da a la sociedad permite que se organice y tengan la capacidad de incidir en las decisiones que afectan para el futuro de esas comunidades. Como última pregunta, está cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto en Colombia. Bueno, para dar respuesta a ello, hay que tener en cuenta que en Colombia la violencia ha dejado heridas profundas. Entonces, la psicología política juega un papel súper importante al analizar los efectos psicosociales del conflicto, que vienen siendo el trauma, el miedo, la estigmatización. Además de ello, se centra mucho en crear espacios de diálogo y reconocimiento, promoviendo prácticas de justicia restaurativa, memoria histórica y reparación simbólica. Además, impulsa mucho los procesos de perdón, como el no olvido, pero de una forma en que se tenga, ¿cómo lo digo? En que se tenga respeto hacia las víctimas y se reconozca qué es lo que han pasado. Muchas gracias. Bueno, en el caso colombiano, la psicología es un instrumento clave para la construcción del perdón y la reconciliación. Entonces, en este escenario del post-conflicto, nos permite trabajar como con las memorias colectivas, sanar los impactos emocionales de la violencia y abrir espacios donde las víctimas, las comunidades y excombatientes puedan dialogar, reconstruir la confianza y generar proyectos comunes hacia la paz. Entonces, digamos, aquí en Chacopí, que ha sido tan golpeado que han sido muy víctimas de este conflicto armado. Hay muchos programas en los que eh, tenemos muchos grupos de psicólogos que son los que van y hacen visitas y los que realmente pues apoyan a las personas que han estado más golpeadas, que son más que todo la zona baja de este municipio. En cuanto a este escenario posconflicto en Colombia, yo pienso que no se trata como de imponer un perdón, sino de generar esos procesos de diálogo, de memoria, de reconocimiento de esas víctimas y que permitan pues sanar y reconocer pues todos estos procesos y avanzar sobre todo hacia una reconciliación que fortalezca la convivencia y la democracia de cada comunidad. Bien, en ese sentido, yo considero de que es un instrumento clave, ciertamente, porque nos va a permitir afianzar las costumbres de cada comunidad, reconocer cómo fue pues, su pasado, su presente y la proyección que quieren hacia un futuro, pues en relación a un contexto. Y también pues considero clave de que pues la psicología política obviamente debe tener una articulación, debe ser multidisciplinar, trabajar con otras disciplinas para que pues realmente ese perdón y esa reconciliación se dé de una manera más eficiente.
Bueno, yo quiero citar a Molina 2012, donde indica que la psicología política en contextos de violencia y conflicto adquiere un papel central como herramienta de reconciliación y construcción de paz. Y pues quiero hablar del tema del Tratado de Paz cuando se hizo en el 2016, donde lo primero que hizo fue trabajar por la memoria histórica y colectiva, donde pues todas estas comunidades sufrió la guerra del conflicto armado en Colombia, y se reconoció lo sucedido y se encontraron caminos de reparación, donde se reparó el tejido social tanto de las personas que eran incorporadas dentro de la guerrilla y dentro de la sociedad. Y este proceso de posconflicto en Colombia pues ha permitido, no sé, de pronto digo yo, que estas intervenciones comunitarias promuevan un diálogo entre víctimas y excombatientes, lo que genera de pronto que se dé a ese perdón y a esa reconciliación para así pues contribuir a lo que es la paz. Entonces me parece que es un ejemplo importante de mencionar porque eso es un trabajo político donde pues se han encargado de hacer esa reparación a todas las personas víctimas del conflicto. Bueno, y como para concluir, la psicología política se define como el estudio de la relación entre subjetividad y poder, siendo su objeto principal la construcción de la subjetividad política. Las líneas de investigación abarcan desde la ideología y la participación hasta la memoria colectiva y los procesos de reconciliación. En un plano comunitario, aporta al fortalecimiento de la organización, la participación y el empoderamiento ciudadano, mientras que en el contexto de violencia constituye una herramienta clave para la construcción del perdón y la paz. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias compañeros. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos.